No quiero libros que me abracen. Quiero libros que me arranquen la piel, que me escupan a la cara, que me incomoden. No busco consuelo, busco grietas, sangre, ruido. Esto no es un TBR, es una zona de guerra. Algunos de estos libros ya me rompieron los huesos. Otros están ahí, agazapados, afilando sus páginas. Y yo voy directo a ellos, sin escudo, sin tregua. Este no es un listado para pasar el rato. Es mi TBR hereje. Y esta es mi declaración de guerra literaria. Bienvenidos al campo de batalla. Porque solo los que sangran por dentro entienden por qué seguimos leyendo. Hola a todos, soy Kadir Bendek, bienvenidos a mi canal y este no es el típico TBR que vas a encontrar en un canal literario. Aquí no hay libros lindos, no hay consuelo, no hay filtro. Lo que hay son cicatrices. Este es el mapa de las heridas que me dejaron las páginas de esos libros y de las que vienen en camino. No vengo a recomendarte nada. Vine a abrir el pecho y mostrarte lo que queda después de leer sin anestesia. Vamos, empecemos por donde duele. Bienvenidos todos. Y arrancamos este TBR con un libro, El secreto de Donna Tartt. Este es un hechizo intelectual que termina en sangre. Un libro Dark Academy. Bajo la imponente sombra de una elitista universidad de Nueva York, Inglaterra, un grupo excéntrico de estudiantes de griego con un profesor enigmático y carismático a la vez vive al margen de la realidad. Ellos se creen ser los elegidos, los herederos modernos de la belleza y de la tragedia de la antigua Grecia. Para ellos, la moral es una convención burguesa. Y la búsqueda de lo sublime justifica cualquier cosa o medio para ellos. Nuestro principal protagonista es Richard Papen. Él es un joven de origen pobre, pero sediento de pertenencia. Es admitido en ese círculo dorado y lo que él ve como la puerta a una vida de erudición, belleza idílica es en realidad el umbral de su propia perdición. Sabemos que hay un asesinato desde las primeras páginas. Sabemos quiénes son los asesinos. La pregunta real es ¿cómo se llega a matar a un amigo? ¿Qué precio tiene que cruzar la línea que separa el estudio de lo griego antiguo de la práctica a lo monstruoso? Lo que comienza como un experimento académico, una búsqueda delirante del éxtasis dionisiaco, se convierte en un crimen real, un peaje pagado a la arrogancia, un sacrificio humano para proteger su secreto. Un grupo de estudiantes tan cultos como peligrosos. Aquí, Donna Tartt no cuenta un asesinato, narra una caída libre hacia la obsesión estética, la culpa refinada y el colapso intelectual. Este libro es una droga lenta que no deja huella en la piel, pero sí en la moral. Excelente libro. Vamos con el siguiente. Apocalipsis de Stephen King. Este libro habla sobre una gripe artificial creada, el Capitán Trotamundos, y se escapa de un laboratorio militar y elimina al 99% de la humanidad en unas semanas.
Los supervivientes, aterrorizados y solos, son guiados por sueños proféticos, unos hacia una anciana sabia y en Boulder, y otros son guiados hacia lo oscuro, lo temible, hacia el hombre sin rostro que camina en la noche, conocido mejor como Randall Flagg. La batalla final entre el bien y el mal está por comenzar, y el fuego de lo que queda del mundo pende de un hilo. Aquí Stephen King eleva el horror cotidiano a una escala bíblica. No es solo el fin del mundo, es lo que nace de sus cenizas. Este no es un libro de terror, es un juicio final moderno, crudo y visceral. La obra definitiva sobre el colapso y la redención. Stephen King no escribió un libro, en realidad escribió el propio Apocalipsis. Y queda para nosotros saber qué pasa. King crea aquí un fin del mundo donde Dios y el diablo caminan entre los enfermos, entre los líderes y los traidores. Es una radiografía de la condición humana puesta a prueba, y créanme, casi nadie aprueba. Excelente libro. Pasamos al tercero. Y vamos a hablar de La madre de Fiona Barton. Esta historia nos cuenta sobre un bebé que es robado en una sala de maternidad sobre la prensa sensacionalista, una familia destrozada y un secreto enterrado por décadas. Fiona Barton aquí desmenuza la psique de tres mujeres: la madre, que perdió al bebé; la periodista, que investiga y busca la verdad; y una mujer que creció y crió a un niño que no era suyo. ¿Hasta dónde puede llegar el instinto maternal y el peso de una mentira? Este es un thriller que no golpea con acción, sino con crudeza emocional. Un cuerpo diminuto de un bebé aparece en una obra en construcción. Las preguntas son: ¿quién lo dejó ahí? ¿Quién cayó? ¿Y por qué duele tanto mirar ese pasado? Tres mujeres, tres verdades que no pueden coexistir una sin la otra y sin romperse. Este libro no es una novela, es una grieta que sangra culpa. Y créanme, duele mucho. Pasemos al cuarto libro que me tocó disfrutar. Pedro Páramo. ¿Qué se puede decir de Pedro Páramo? Es un clásico. Este es el viaje hacia un pueblo donde hay una maldición. Juan Preciado promete encontrar a su padre, el cacique Pedro Páramo. Pero en Comala, el pueblo, no hay vida, solo susurros bajo la tierra, ecos de un amor que incendió el cielo y secó la tierra para siempre. Aquí no existe una línea entre los vivos y los muertos, solo el peso brutal de la culpa que sobrevive a la tumba. No leas este libro, experiméntalo. Es el espejo roto del realismo mágico, una de las obras más influyentes y fantasmal de Latinoamérica. Yo lo llamo a este libro la Biblia del desamparo, la piedra angular de lo que significa estar muerto en vida. Un pueblo que habla después de muerto. Fantasmas de tierra seca que susurran traición, poder y abandono. Juan Rulfo no escribe, exhuma. Y uno no lo lee, lo respira como el polvo. Maravillosa lectura, Pedro Páramo. Y pasamos al quinto libro, Mandíbula, de Mónica Ojeda. Esta habla sobre unas niñas, una adolescente que está en un colegio Opus Dei,
que le hacen la vida imposible a una maestra. Hablamos de Fernanda y Annalise, las protagonistas, que convierten el aula en campo de batalla emocional. Lo que parece admiración es en realidad una simbiosis tóxica de obsesión, miedo y deseos retorcidos. No es una dinámica docente-alumna, es un canibalismo psicológico, donde todas devoran y son devoradas. Esta novela aborda el pánico colectivo, la paranoia y el secuestro. Fernanda es secuestrada y despierta en una cabaña desconocida, pero su secuestrador no lo es su propia maestra, su maestra de lengua y literatura, la mujer que ella y sus amigas han atormentado durante meses. Pero pronto, los motivos de este secuestro revelan que son más oscuros que el bullying sufrido por la maestra. Es un libro perturbador, de amor juvenil, de traición y algunos ritos secretos iniciáticos inspirados en historias virales terroríficas gestadas en internet. En esta novela Mandíbula, Mónica Ojeda no escribe una historia de terror convencional. Mónica disecciona los miedos más íntimos, el deseo que confunde la amistad y ese veneno que se vuelve tóxico dentro de una amistad, la religión que oprime. Entonces, ¿por qué debe llamarse este libro Mandíbula? Porque es el símbolo perfecto de lo que muerde, devora, habla y calla. Es el instrumento del deseo y la violencia. No leas Mandíbula si buscas un thriller con un final feliz. Léelo si te atreves a enfrentar tus propios monstruos internos. Mónica Ojeda no entretiene, Mónica electrocuta. Y pasamos nuevamente a Donatar con El Jilguero. Este libro, de hecho hay una película ya basada en este maravilloso libro. Esto habla sobre un atentado en Nueva York, donde muere la madre de nuestro protagonista, Theo Decker, un niño de 13 años, que sobrevive al caos y sale con dos cosas: el trauma insondable y la pintura del jilguero. Esta es una obra maestra de la pintura holandesa que obsesionará a nuestro protagonista para siempre. La gran pregunta no es por qué robar un cuadro, sino cómo seguir vivo cuando el mundo estalla en pedazos. Theo Decker es testigo de una explosión que le arranca a su madre, y en la fuga se lleva el jilguero, un pequeño pájaro pintado que se convertirá en su secreto, su culpa y su única razón para existir. Esta no es una novela sobre arte, es un viaje al infierno personal de un adicto a las pastillas y a las mentiras, arrastrado por el vacío de una tragedia que lo marca como un hierro al rojo vivo. Donatar escribe con el peso de Dostoyevsky y la precisión de un joyero. Cada página duele, cada grito envicia. Este libro ganó el premio Pulitzer y podemos decir a ciencia cierta que es por ser un libro oscuro, adictivo y uno de los más existenciales escritos. Un libro para el hereje que sabe que el arte no salva. A veces solo acompaña en la caída. Maravilloso libro. Y si pueden ver la película, disfrútenlo también. Y llegamos a mi séptima lectura, que fue Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Esta novela trata sobre la historia de los Blackwood, quienes son los últimos sobrevivientes de una familia diezmada por un envenenamiento con arsénico. Nuestras protagonistas, Mary Cat, que es nuestra narradora, y su hermana Constance y su tío Julián viven aislados
en su mansión. Ellas dos, odiadas por el pueblo, que las señala como brujas y asesinas, y quizás tengan razón, pero cuando un primo ambicioso llega a la mansión Blackwood para desafiar su frágil equilibrio, la cordura de Meerkat se resquebraja y sus rituales de protección se vuelven mortales. Shirley Jackson teje una fábula gótica sobre la otredad, la agorafobia y la violencia que nace del miedo. ¿Son ellas realmente monstruos o víctimas de una sociedad que quiere devorarlas? Shirley Jackson nos regala un thriller muy, pero muy psicológico, que cuestiona quién es el verdadero monstruo. ¿Serán las dos hermanas reclusas o la turba que las señala? Es inquietante y perfecto. Shirley Jackson crea una atmósfera venenosa, hermosa e inquietante. Aquí no hay fantasmas, salvo los que viven en la mente. Realmente, este es un libro exquisito, un thriller psicológico. Maravilloso. Hay otro libro que leí que se llama Vienen cuando hace frío. Este lo leí de forma virtual. Es de Carlos Cissy y nos cuenta sobre una situación económica que vive Joe Harper. Pierde su trabajo en Baltimore y sin tener más alternativas decide refugiarse en una cabaña heredada por su abuelo en Sulphur Creek, un remoto y salvaje rincón de Canadá. El legado de su abuelo, el viejo Ceron Harper, un legendario buscador de oro y capaz de abatir a osos con un solo cuchillo, lo impulsa a construir, o mejor dicho, reconstruir la cabaña y a sobrevivir con lo poco que tiene, en ese lugar aislado y exhausto, pero revitalizado. Joe se siente renacido. Sin embargo, cuando el invierno se acerca, los lugareños huyen, todos y sin excepción, y le advierten que si no se va, ellos vienen con el frío. Joe, escéptico, decide quedarse, sin imaginar lo que realmente acecha en el frío y la oscuridad. Aquí, la nieve no es solo blanca, sino también una tumba. Carlos Cissy mezcla el horror, el aislamiento, el miedo ancestral que crece cuando llega algo con el frío y nos hace olvidar que somos humanos. Esta es una historia helada, entretenida, pero que quema por dentro. Así que les recomiendo también ese libro. Esas fueron mis lecturas. Y si pensaste que eso era todo, no, eso fue el fuego que ya me quemó por dentro. Ahora vienen las brasas que aún no he tocado, pero que ya respiran detrás de mí, calientes, silenciosas e impacientes. Y damos comienzo al segundo acto. Los libros que van a quemarme por dentro. Esos libros que voy a leer y haremos un recuento. Continuamos. Y arrancamos nuestro primer libro TBR de las lecturas que tengo que disfrutaré con Sopa de Miso. El libro es de Ryu Murakami y su sinopsis es muy buena. Noten lo que dice. Kenji es un chico de 20 años que trabaja como guía de vida nocturna en Tokio. Frank, un acaudalado empresario estadounidense, lo contrata para pasar 3 noches en el barrio rojo de Kabukicho. Pero lo que comienza como un trabajo de rutina se transforma lentamente en una pesadilla sin precedentes.
El comportamiento de Frank es tan extraño que Kenji comienza a sospechar que su cliente es en realidad un asesino en serie que ha aterrorizado la zona luego del descuartizamiento de una escolar. Tiene muy buena pinta. Así que, si creías que Japón era solo sushi, cerezos en flor, Ryo Murakami te escupe en la cara. Esto no es solo un thriller, es un viaje al corazón de la miseria humana, donde la violencia es el único lenguaje que entienden los perdidos. Ryo Murakami escribe con un cuchillo, corta capas de moral hasta dejar el hueso al descubierto. Murakami no solo escribe thriller, disecciona la normalidad hasta que sangra. Esta es muy buena lectura que disfrutaré. Mis siguientes libros son Los ojos son la mejor parte de Mónica King. A veces llega un libro que no esperas, pero que te invita con solo su nombre a leerlo. Este libro, Los ojos son la mejor parte, es la demoledora novela debut de Mónica King. Una obra que se desliza lentamente hacia la oscuridad más íntima, la rabia, el racismo y el deseo, la cordura que se resquebraja. La historia en su sinopsis nos dice que cuando el padre de Ji-won, nuestra protagonista, abandona a su familia, esta se desmorona. Su madre se consume en la desesperación y su hermana menor se viene abajo y ella se refugia en sus pesadillas. Ji-won en sus sueños recorre habitaciones teñidas de escarlata rodeadas de ojos azules y suculentos, ojos idénticos a los de George, el nuevo novio de su madre, un intruso que se pasea por su hogar con arrogancia, devorándola con la mirada. Con una prosa feroz y afilada, Mónica King construye un relato sobre el dolor heredado, la violencia silenciosa y la forma en que una joven Ji-won intenta sobrevivir en un entorno que no le deja espacio para ser. El terror aquí no viene de monstruos externos, sino de lo cotidiano, lo familiar, lo que supuestamente debería cuidarte. ¿Es una novela de terror? Sí, pero no en la forma en que suelen vender. El terror es emocional, social y psicológico. Es un descenso lento, hipnótico, que te arrastra sin pedir permiso. Una lectura incómoda, necesaria y brutal. Mónica King no solo debuta, irrumpe y deja claro que ha venido a quedarse. Y luego pasamos a mi tercera recomendación. Y llegamos a mi tercera recomendación. Estamos hablando de un autor chileno, del cual yo ya he leído 2 obras y me han gustado muchísimo. Estamos hablando de Jesús Diamantino. Antes de pasar a mi tercera recomendación, quiero recomendarles sus 2 obras anteriores. La primera que leí de él fue Rural. Esta es una historia muy buena. Habla sobre Julieta, que intenta escapar, dice, de los fantasmas del pasado y del peso de la venganza. Y esta mujer se esconde. Habla del tiempo en el que la dictadura en Chile asesinaba a las personas que tenían otro tipo de pensamiento, a las personas que pensaban o querían actuar de forma distinta. Ella pertenecía a ese grupo que asesinaba personas. Pero la historia se torna aún más oscura. Así que les recomiendo Rural de Jesús Diamantino. La otra obra que yo leí de él es Demoníaco. Esta habla sobre un grupo selecto que se reúne para realizar un experimento de una psicofonía. Hay un elemento científico que trata de descubrir si hay algo más allá y hace una grabación psicofónica de unas voces y
empieza a desarrollarse la trama. Estos dos libros son cortos y son muy buenos. Jesús Diamantino no usa mucha decoración en la escritura, sino que se va al punto. Así que es muy bueno. Pero mi recomendación para la que no he leído, estos ya los leí. Esta que voy a leer se llama Medium. Y su sinopsis nos dice que Jade, la protagonista, nunca quiso despertar su don, pero cuando los fantasmas comienzan a hablar y un asesino serial acecha en las sombras, no le queda más opción que enfrentarse a sus visiones. Y asimismo, basada en hechos reales, Medium es un thriller sobrenatural, feroz y adictivo y escalofriante, sobre lo que ocurre cuando el mal se disfraza de virtud y los muertos se niegan a callar. Medium de Jesús Diamantino es una bala existencial disfrazada de novela, un descenso inquietante al corazón de lo oculto, donde la espiritualidad, la locura y la carne se confunden hasta volverse indistinguibles. Diamantino no escribe para entretener, escribe para invocar su prosa. Es hipnótica, perturbadora y casi ritual. Definitivamente una gran lectura que voy a tener que disfrutar también. Y pasamos a mi cuarta recomendación de los libros que tengo que leer, que de verdad estoy ansioso por leer. Y es un libro de una escritora colombiana, Laura Restrepo, Soy la daga y soy la herida. Y nos habla de una mujer, una periodista que se adentra en las cloacas de su país, desgarrado por la violencia para encontrar a un hombre desaparecido, su antiguo amante. Su búsqueda no es solo física, sino también una inmersión brutal en los recuerdos, la culpa y la traición. Pronto descubre que la frontera entre víctima y verdugo, entre daga que hiere y la herida que sangra, es tan delgada y cortante como el filo de un cuchillo. Esta novela es un viaje al corazón de las tinieblas humanas, donde el amor y el horror están irrevocablemente entrelazados. Un personaje llamado Misericordia Dagger, una sátira negra, una guerra moral, y aquí no hay buenos, aquí hay símbolos que matan con ironía. Y Laura Restrepo los afila con maestría. Este es uno de los libros que más quiero leer. Y luego llega nuestra otra recomendación que me llegó. Este es de la editorial Dilatando Mentes y este es Linaje. Este es de Keelan Patrick Burke. Linaje nos presenta una historia de terror. Está ambientada en Elwood, Alabama, y Claire Lambert es la única sobreviviente de una masacre. Deambula desnuda, herida y mutilada. Paralelamente, un soldado con estrés postraumático, tras su experiencia en Irak, recibe la noticia de la muerte de su hermano en Elwood. La novela promete una atmósfera de suspenso y horror, explorando las consecuencias de una pesadilla atroz y las secuelas de las víctimas de la violencia en su entorno rural. Se insinúa una trama intensa con elementos de misterio y supervivencia. Linaje es una novela que arranca con violencia y no te suelta hasta ya muy tarde. Aquí no hay monstruos sobrenaturales, hay algo peor, una familia de psicópatas. Burke desgarra el mito de los lazos de sangre y convierte en un campo de tortura emocional y física la historia. Linaje sin duda será una experiencia visceral que te obligará a mirar de frente lo que normalmente esquivamos: el mal humano cotidiano heredado. No es solo una novela de terror, es una advertencia. Definitivamente este libro es un slasher, así que será una exquisitez leerlo. Y pasamos a la otra
el otro libro que ansío leer, que es de Philip Fracassi, Los chicos del valle. La sinopsis de este libro describe que en un orfanato en el valle de Pensilvania a principios del siglo XX se encuentran 30 niños recluidos. En ese orfanato llamado San Vicente están estos niños bajo la supervisión de varios sacerdotes. Una noche de tormenta, un grupo de hombres llega hasta las puertas del orfanato. Uno de ellos, malherido y con el cuerpo cubierto de símbolos extraños grabados en su piel, muere. Pero cuando muere se libera un mal antiguo y pronto los niños empiezan a actuar de forma extraña y diferente. La historia está ambientada en un entorno aislado que sugiere una trama que podría incluir elementos de posesiones demoníacas, como se insinúa en la sinopsis de la contraportada. La ubicación de la época establece una atmósfera propicia para el terror y el misterio. Y además, este libro creo que se apoderará de ti, así como trata su propia historia. Así que va a ser otra muy buena lectura. La siguiente recomendación, y este libro tenía mucho tiempo de buscarlo, es La Ensenada del Diablo, de Todd Kisling. Esta obra fue nominada al premio Bram Stoker en el 2020 en la categoría de Mejor Novela. Esta historia dice la sinopsis oficial que a unos 25 kilómetros al oeste de Stafford, Kentucky, se encuentra la Ensenada del Diablo. Según la leyenda local de allí, se solía alzar una iglesia llamada la Iglesia del Señor de las Voces Sagradas, un culto a la muerte en el que Jacob Master predicaba el evangelio de un Dios sin nombre. Y como en la mayoría de las leyendas, hay cierto grado de verdad enterrada entre las raíces y los huesos que la componen. En 1983, tras unos cruentos incidentes, la iglesia ardió hasta los cimientos. Entre los supervivientes estaban los 6 hijos de Jacob, apodados los 6 de Stafford. Estos niños crecieron entre el escrutinio y las burlas, pero su infancia se ha desvanecido con el paso del tiempo. Ahora, su terrible experiencia está prácticamente olvidada, y Jacob Master no es más que una historia de miedo que se cuenta alrededor de la hoguera. Para Jack Trenley, uno de los niños de esos 6, los recuerdos de aquella fatídica noche han alimentado una exitosa carrera artística y toda una vida de pesadillas. Cuando su abuela, Imogen, muere, Jack regresa a Stafford para dar buena cuenta de la herencia. Lo que encuentra esperándole son secretos e imágenes que guardó de su juventud, secretos sobre su padre, que era el padre de la iglesia, y secretos que no pueden permanecer enterrados. Las raíces de un Dios de Jacob son tan profundas en el corazón de la Ensenada del Diablo y algo empieza a agitarse. Definitivamente esta novela es una historia sobre cultos y sectas que pretenden regresar o despertar a alguien o algo, y que seguramente tratarán mucho de impedírselo. La pregunta ¿lograrán impedírselo? Vamos a averiguarlo. Muy buena lectura esta. Y pasamos a mi última recomendación, la que me llegó, y este es uno de los libros que más difíciles ha sido encontrar, y es Casa de Hojas de Mar Z. Danielewski. Casa de Hojas de Mar Z. Danielewski es una novela que explora la historia de una casa que parece ser más grande por dentro que por fuera. Por lo que desde ahí la alerta se dispara, porque eso es físicamente imposible. No puede ser más grande por dentro que por fuera.
por lo que contradice ya las leyes físicas, albergando un laberinto inexplicable en su interior. Esta trama principal sigue a Will Davidson, que es un fotoperiodista que se muda con su familia a esta casa en Virginia y descubre una extraña anomalía. Paralelamente, la novela también presenta la historia de otros personajes que se llama John Tran, que es un tatuador que se encuentra un manuscrito sobre la casa y comienza a investigar. Al regresar a la casa una noche, los Davidson, Will, Karen y sus 2 hijos, que acaban de mudarse a Virginia, observan que ha aparecido una nueva habitación, como si siempre hubiera estado allí. ¿Un simple descuido o un elaborado engaño? Entonces comienza así el expediente Davidson, un fascinante documento que narra los sucesos acaecidos en la casa de Ash Tree, la casa de hojas. Un documental dentro de una novela, dentro de una casa que se expande por dentro. Este libro es elegible y por eso lo quiero, porque hay libros que se leen como este y otros que te tragan, y no solo eso. La maquetación de este libro es espectacular. Debió de ser un dolor de cabeza para los diseñadores y los maquetadores, pero la experiencia que te brinda es única e incómoda, pero brutal. Les mostraré en un pequeño video su diseño porque es digno de elogio. Definitivamente es precioso por dentro, se los mostraré. Así que estas son las lecturas que tendré el gusto de disfrutar. Estos no son solo libros, son los que me rompieron y los que van a dejarme cicatrices nuevas. Si algo de esto te sacude, si algo te arde en el estómago como a mí, no estás solo. Este canal no es un club de lectura, es un refugio para quienes leen como si el abismo les hablara, para los que buscan belleza en la herida, verdad en el caos y luz en lo podrido. Suscríbete, dale me gusta, comenta cuál libro te destrozaría a ti y prepárate, porque la herejía no ha hecho más que empezar. Recuerda esto, leemos para romper el silencio y a veces para rompernos y renacer. Gracias por tu atención, hasta la próxima herejía y chao. Y no olvides decirme qué libro te gustaría que estuviera dentro de un análisis dentro de Hereje Literario. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Chao.